Hasta el 7 de octubre vivíamos una vida plena, una vida muy segura, una vida realmente muy feliz. Son imágenes del ataque por sorpresa sin precedentes de Hamas a Israel. Hamas ha golpeado desde la franja de Gaza por tierra, mar y aire. Ha lanzado miles de cohetes. Varios han impactado en zonas residenciales del sur de Israel. Los amigos de mis hijos o tenían padres que tuvieron que ir al ejército o tenían familiares secuestrados. Estamos hablando de 180.000 personas que quedaron sin casa el 7 de octubre. Tenemos que seguir viviendo. Para los que acusan de genocidio, que estamos muy lejos de eso, no puedes hacer un genocidio y que un pueblo se elimine. Queremos seguir viviendo en Medio Oriente, en nuestro lugar, queremos que nuestros vecinos sigan viviendo, pero no queremos que las plataformas ideológicas de los movimientos terroristas o partidos políticos que hay que destruir al otro estado. Se menospreció la capacidad del Hamas, porque sabemos que Hezbollah y que Irán son muy fuertes. Hay que entender que fuimos soberbios. Pensar que tenemos el mejor ejército del mundo, la mejor tecnología del mundo, no quiere decir que no estás también frágil a que puedan atacarte. Yo también quiero que mi hijo no vaya, pero va a ir porque como todo israelí es el precio que tenemos que pagar en cuanto todavía exista la amenaza. Pero en el momento que yo vivo ahí hace más de 20 años, yo sé que voy a tener 3 hijos en el ejército. Hola, soy Quique Rosenburg, rosarino de origen. Voy a cumplir 43 años y hoy 7 de octubre cumplo 22 años viviendo en Israel. Soy emprendedor social, tengo hijos, trabajo mucho en la cuestión social y el 7 de octubre, como a muchos, nos cambió la vida. Son imágenes del ataque por sorpresa sin precedentes de Hamas a Israel. Hamas ha golpeado desde la franja de Gaza por tierra, mar y aire. Ha lanzado miles de cohetes. Varios han impactado en zonas residenciales del sur de Israel. La verdad que estuvimos en el bosque un día hermoso, con los hijos corriendo y jugando, o sea, perdiéndose en el bosque sin tener ninguna preocupación, porque el día a día nosotros hasta el 7 de octubre vivíamos una vida plena, una vida muy segura, una vida realmente muy feliz. Y el 7 de octubre a la madrugué justo. Generalmente sábado uno duerme un poco más, es como el domingo aquí. 7 y algo de la mañana uno empieza a ver que los grupos de WhatsApp empiezan a tener más tráfico. Yo también trabajaba mucho en el movimiento kibutziano, donde pertenecen los kibbutz, que son esos asentamientos agrícolas, cooperativistas. Y a partir de las 7:30, 8 se empieza a decir que además de los misiles hay movimientos extraños y algunos empiezan a decir, bueno, estamos viendo fuerzas entrando al kibutz, y ahí empezaron a pedir ayuda por todos lados. Yo vivo en Modín, a 60 kilómetros, la verdad que estaba en mi casa, pero bueno, no entendía mucho. Y a partir de las 9:30 más o menos, cerca de las 10, tenemos el mensaje de que un amigo, que había sido mi jefe y amigo, Ofir Lipstein, es asesinado. Nadie podía creer nada. Ofir era el gobernador de la zona y bueno, él salió a defender el kibutz, y cuando volvió a recargar el arma en la casa, lo mataron en la puerta. A partir de eso uno empezó a ver videos y cosas que al principio uno pensaba que era de TikTok. ¿Viste? Alguna joda, no sé, alguien diciendo vienen terroristas. Nosotros estamos acostumbrados siempre a recibir misiles, pero nunca un ataque de tal magnitud. He llevado mucha gente al cerco a mostrarles cómo no pasaba ni una mosca por ahí. O sea, Israel tenía la tecnología para que no pasa nada. Y bueno, esto muestra cómo fue todo realmente planificado, preparado. Había una debilitación también de la relación entre el Ministerio de Seguridad de las Fuerzas Armadas y el gobierno. Y de alguna manera el Hamas percibió esa debilidad también en la sociedad israelí. Hace 2 semanas podemos ver que el ejército finalmente volvió a ser el ejército israelí, que es ejército de defensa, no es un ejército de ataque. Previno un ataque masivo de Hezbollah que podría haber sido peor que el 7 de octubre. Mucho más poderoso Hezbollah que Hamas. Muchísimo más poderoso. Tiene el apoyo incondicional de Irán. Sí, también Hamas, también los hutíes, también los comandos Nukba, también la Yihad Islámica. Lo que ha hecho Irán con todo esto es traer a sus proxies y realmente hacer una guerra indirecta, porque el 7 de octubre el ataque fue Irán a Israel por medio del Hamas, y sabemos que en este último año, que es una pesadilla, estamos cumpliendo un año de esto, es una pesadilla.
hemos tenido ataques por todos lados. ¿Cómo mantenemos una normalidad en Israel siendo disciplinados de manera también de seguridad? Sabiendo que si pasa algo, ¿a dónde tenemos que ir? Hay una mezcla entre angustia, incertidumbre, que creo que es lo peor, porque uno siempre quiere tener el destino en sus manos, y un poquitito de esperanza. Porque realmente si no tenés, no podés seguir el día a día. Hoy en día la espina que más duele son los secuestrados. Tengo amigos secuestrados. Me he hecho muchos más amigos porque empecé a acompañar. Me duele en el alma. Porque veo el dolor directo de las familias que no saben qué pasa con su familiar. Los secuestrados pasaron violaciones, torturas. Por eso estoy hablando de gente que volvió y lo dijo. Yo creo que estamos hablando de un trauma colectivo. Te incluyo también las 10 millones de personas en Israel. Te incluyo también las 2 millones de personas en Gaza. Es un trauma colectivo que va a llevar más de 20 años superarlo. El día que termine esto, no va a terminar, va a haber una reconstrucción. Y el tema también, los soldados, el ejército de Israel no es un ejército profesional. Las personas hacen el servicio militar y después quedan como reservistas. Pero esas personas son profesores, son programadores, son periodistas. Pero no se sabía esa gente cuando va, si va a volver o no va a volver. Y ni que hablar el trauma que se genera. Yo creo que Occidente también tiene que entender que hay una cuestión de fanatismo religioso, que es lo que hay que luchar contra eso. Sí, acá no hay judíos contra árabes, nos llevamos muy bien los judíos y árabes. Y entender que realmente el día después también va a tener mucho que ver con eso. O sea, nosotros queremos seguir trabajando para eso. Hay una cuestión de que sí, tenemos que saber que acá realmente hay un pueblo que está sufriendo de un lado, hay otro pueblo que está sufriendo del otro lado. Yo digo también que los gazatíes, las personas de Gaza, desde el 2007-2008 que está Hamas, es una dictadura, no tienen derecho, eliminaron a los gremios, eliminaron a la oposición, y de alguna manera digo, nosotros tenemos que también liberar Gaza del Hamas. Ojalá el día de mañana sea Dubái eso, que podamos también volver como eran los años 80 hasta los principios del 90, que la gente de los kibutzim, de ahí de la zona, iban a almorzar a Gaza. Israel sigue siendo una democracia. Estamos en guerra, pero seguimos siendo democracia, a diferencia de la dictadura del Hamas. Entonces la gente que es tan desconforme con Bibi Netanyahu sale a la calle a manifestar. La gente, y ahí sigue que hay gente que lo sigue apoyando. Y lo que se va a definir el día de mañana cuando termine la guerra, porque ahora no es momento, o va a haber elecciones, o va a haber alguna votación e investigación, cuánto también el gobierno de Netanyahu tuvo que ver con esta guerra. Los amigos de mis hijos o tenían padres que tuvieron que ir al ejército, o tenían familiares secuestrados, o tenían también, hermanos o gente que estaba desplazada. Estamos hablando de 180.000 personas que quedaron sin casa el 7 de octubre, en la zona de Gaza y en el norte. Y el tema del Tratado de Paz va a ser crucial. Ya una de las causas de esta guerra es porque los tratados de paz estaban avanzando. También a los palestinos van a entender que también nosotros queremos normalizar. Israel y los vecinos, tenemos que seguir viviendo, porque no podés, para los que acusan de genocidio, que estamos muy lejos de eso, no puedes hacer un genocidio y que un pueblo se elimine. Queremos seguir viviendo en Medio Oriente, en nuestro lugar, queremos que nuestros vecinos sigan viviendo, pero no queremos que las plataformas ideológicas de los movimientos terroristas o partidos políticos que hay que destruir al otro estado. Siempre vamos a estar preparados de manera de seguridad para que esto no vuelva a pasar, pero también con la otra mano hacer la paz. Israel estaba pasando por muchas efervescencias sociales y políticas que realmente dieron la oportunidad a la gente para que lo haga. Sí, se menospreció la capacidad del Hamas, porque sabemos que Hezbollah y que Irán son muy fuertes, pero sí, a Hamas, lo podemos controlar, y nos demostraron que eran mucho más preparados de lo que había, y el fanatismo a veces es más importante. Y sí, también hay que entender que fuimos soberbios. Pensar que tenemos el mejor ejército del mundo, la mejor tecnología del mundo, no quiere decir que no estás también frágil a que puedan atacarte. Hay un debate que hay que realmente ver cómo la sociedad sigue de acá adelante. Mi hijo se llama Liam Eloy Daud Milhamot, no va a saber más de guerra. ¿Okay? Yo también quiero que mi hijo no vaya al ejército, pero va a ir porque, como todo israelí, es el precio que tenemos que pagar en cuanto todavía exista la amenaza. Ojalá vivamos en un mundo color de rosa y realmente todo pueda parecer muy lindo y nuestros hijas no tengan que
Pero en el momento que yo vivo ahí hace más de 20 años y lo entiendo, yo sé que voy a tener 3 hijos en el ejército. Entonces quiero que también otras personas que viven, que tienen los mismos derechos que yo, también puedan tener esa obligación, porque el país al fin y al cabo es de todos.